presente que nos acompaña desde la virtualidad. Le damos la más cordial bienvenida a este primer webinar sobre la psicología de grupos. Está diseñado para estudiantes y profesionales de psicología y trabajo social, donde estaremos abordando los siguientes temas como influencia social, técnicas de presentación grupal, sociometría, análisis de roles y técnica para toma de decisiones, entre otros, los cuales estamos seguros que serán de gran utilidad para la generación de estrategias y la solución de conflictos. Sin más, damos inicio al siguiente tema. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Mi nombre es María Guerra y tengo el gusto de presentarles a nuestro primer expositor. Voluntario de diferentes movimientos sociales, culturales y organizaciones no gubernamentales como FANLIC, la Cruz Blanca, entre otros. Actualmente, pasante del Centro de Innovación y Formación del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Cuenta con 9 años de experiencia como instructor, director de agrupaciones folclóricas panameñas. Reconocido por el periódico La Estrella de Panamá como el instructor de folclor más joven de Panamá en el 2017. Su proyecto más reciente es la presentación de la propuesta de proyecto Producción Local para la Seguridad Alimentaria en Caimitillo, en la plataforma Ágora del Pacto Bicentenario. Estudiante de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Técnico en Trabajo Social y Gestión Administrativa. Ha tomado diferentes cursos como Práctica Social Abogando por la Justicia a cargo de la Universidad de Michigan. América Latina en los Cambios Globales a cargo de la Universidad de Chile. Peritaje Social Forense a cargo de la Escuela Superior Jesús Juan Aquino de México y un programa especializado en administración de proyectos a cargo del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Irvine, California, el cual nos estará abordando el tema sobre la técnica de presentación grupal y análisis de los roles desempeñados en un grupo. Con ustedes, el joven Jorge Frías. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, gracias por esa presentación, María. Wow, qué montón de cosas, ¿no? Es un poquito intimidante, ¿no? Cuando leen la leve trayectoria. Y digo leve porque pues nada más tengo 20 años, así que créanme que hacen falta muchísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, agradecido por la experiencia que he adquirido hasta el momento. Y en efecto vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la sociometría y las técnicas de presentación grupal. Pero antes de entrar en el contexto de explicarles o hablarles un poco, que conversemos más bien, me gusta hacer las intervenciones a modo de conversatorio en lugar de hacerlas como un monólogo. Quiero que hagamos una pequeña dinámica aquí, lo que estamos en este webinar, ¿no? En este espacio virtual, aprovechando ciertos beneficios dentro de tantas cosas negativas que nos ha traído el COVID. Vamos a hacer lo siguiente. Van a cerrar sus ojos y van a seguir las indicaciones que les voy dando a medida que pues las van escuchando, sin abrir los ojos, todo el tiempo con los ojos cerrados, ¿ok? Bien, cierren todos sus ojitos, cierran los ojos. Bien, van a poner su mano en su oreja izquierda. La otra mano que tienen libre la van a utilizar para levantar su nariz. Giran su cabeza hacia la mano derecha. Saquen la lengua y enseñen los dientes. Al mismo tiempo, lengua y diente al mismo tiempo. Eso. Ahora van a abrir los ojos sin soltar ni quitar nada de lo que tienen puesto y van a mirar las cámaras de los demás. Ahora, vamos. Bien, eso. Qué bueno. ¿Qué demuestra esto? Que la percepción es un punto importante en la vida de todo ser humano, porque todos escuchamos lo mismo, pero puede ser que las instrucciones que escuchó Patricia Casís no sean las mismas que escuchó Keira Girón. Entonces es muy importante que como profesionales del trabajo social y profesionales de la psicología
trabajemos siempre en lo que es la percepción. Es muy importante siempre tomar en cuenta la percepción del público al que nos estamos dirigiendo. Bien, con ese pequeño calentamiento, pues vamos ahora sí a entrar en materia. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar hablando sobre qué es la sociometría. Bien, cuando hablamos de sociometría, primero que nada, el sufijo metría, ¿qué se nos viene a la mente? De una vez pensamos en lo que es métrica, ¿no? En lo que es medición. Entonces, como prefijo tenemos la palabra socio, lo cual obviamente automáticamente nos hace ligar los términos para entender qué es la medición de lo social. En este caso es la medición de específicamente las relaciones sociales. Esta medición se establece mediante pues la creación que tuvo el psiquiatra, psicólogo y educador Jacob Levi Moreno, quien pues mediante sus estudios de las estructuras sociales y el bienestar psicológico realizó una serie de mediciones utilizando cuestionarios que llevaron a tener ciertos resultados sobre la estructura social y cómo modificar la actitud o la conducta de los miembros de un grupo. Cuando hablamos de sociometría, nosotros como estudiantes de trabajo social, viéndolo desde la perspectiva de la psicología de grupo, la sociometría es una herramienta que nosotros podemos utilizar para darnos cuenta cómo están funcionando las relaciones interpersonales dentro de un grupo social. Recordemos que cuando hablamos de grupos, la manera más básica de un grupo es la familia. Entonces, tenemos que analizar siempre las dinámicas interpersonales, desde lo que conocemos como grupo familiar hacia adelante. Y ahora, siendo la familia la primera base de lo que conocemos como grupo, recordemos que hay diferentes tipos de familia. Sé que automáticamente cuando decimos familia, lo que a muchos se nos viene a la mente es mamá, papá y 2 hijos o 3 hijos. Pero no siempre es así. Una familia está establecida desde que hay 2 personas en una casa, conviviendo día a día. Ya sea una pareja, ya sean 2 hermanos que viven juntos, ya sean 2 hermanas que viven juntos, etc. Una familia está compuesta a partir de 2 personas y a partir de 2 o más personas, pues ya tenemos un grupo establecido. Entonces la sociometría se puede utilizar desde que tenemos 2 personas en adelante. Y como mencioné, pues es la medición de las relaciones interpersonales tomando en cuenta siempre la estructura social. Este es un término clave en el trabajo social y en la psicología social y psicología de grupos. Es muy importante siempre tomar en cuenta, la estructura social, ya que conocemos como estructura social lo que son las normativas de convivencia propias de un sector o propias de un lugar. Entonces es importante que para poder medir las relaciones interpersonales tengamos presente cuál es la dinámica de grupo que tiene ese sector o ese grupo que yo voy a analizar. Y para poder entender esas dinámicas debo tener conocimiento de la estructura social. Una cosa no puede ir nunca desligada de la otra. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles son los objetivos y las funciones de la sociometría, de la medición de las relaciones interpersonales? Como objetivos tenemos específicamente 3 que resaltamos aquí en la diapositiva. Estos son identificar y clasificar a quienes sufren de rechazo. Empezando por ahí. La sociometría nos va a ayudar a que mediante la medición de esa, me disculpo por el ruido de fondo, mediante esa medición de las relaciones interpersonales, nos demos cuenta de cuál es la percepción. Aquí entra el término que utilizamos al inicio, con la dinámica de presentación. ¿Cuál es la percepción de los miembros de ese grupo? Si yo como miembro de ese grupo me siento aceptado o me siento rechazado o me siento incluido o me siento excluido de la dinámica de mi grupo. Entonces, todas esas percepciones nos va a ayudar a medirla la sociometría. Por eso tiene como objetivo identificar primero quiénes son aquellos que sufren de rechazo y por ende clasificar a estos. También tenemos como objetivo detectar a los que se apartan a sí mismos, porque puede ser que dentro de la dinámica de un grupo, por la estructura social, no sea que haya un rechazo visible, sino más bien que muchas veces sea uno de los miembros del grupo que se aparta a sí mismo de la dinámica de grupo. Entonces, eso es un aspecto que la sociometría también nos permite definir. Y también tiene como objetivo el analizar cómo reaccionarían estas personas que sufren de rechazo o que se apartan a sí mismas a un cambio dentro de la dinámica de grupo.
Entonces, estos 3 objetivos hay que tenerlos siempre claros, ya que para poder efectuar la sociometría es necesario tener bien claro qué es lo que quiero yo obtener al momento de medir las relaciones interpersonales de mi grupo. Eso es muy importante. Y no solamente en la sociometría, sino en todo tipo de proyecto a nivel social, a nivel psicológico, a nivel socioeconómico. Siempre tenemos que tener definida la ruta de los resultados que yo quiero obtener. Y en el caso de la sociometría es importante que tengamos claro que los objetivos que queremos alcanzar son 3, son identificar, detectar y analizar. Como funciones, pues hay 2 funciones en específicos que tiene la sociometría, las cuales son identificar las relaciones personales, como ya hemos venido hablando, y llenar el test de evaluación sin presión. Cuando vamos a poner en función la sociometría, esto se hace mediante un test de análisis, pero este test, cuando se ejecuta, debe de hacerse sin ningún tipo de presión a los miembros del grupo social que vamos a analizar. O sea, ninguno debe de sentir que tiene la obligación de llenarlo, aunque sea así, que tiene como un tiempo límite para hacerlo, que tiene que hacerlo, tiene que responder bien, tiene un parámetro de respuestas que dar. No, no puede ser así. Cada persona debe sentirse libre durante el proceso de medición de contestar y expresar cómo se siente dentro de las dinámicas grupales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el trabajo en grupo. Cuando hablamos de trabajo en grupo, hablamos nuevamente de todos los tipos de grupos, a todos los niveles de grupos, y cómo estos son importantes. ¿Por qué el trabajo en grupo es importante? Porque nosotros, como seres humanos, somos sociables por naturaleza. Esa es la disciplina principal del trabajo social. Entender que el ser humano necesita socializar por naturaleza. El vivir en grupos es lo que nos ha mantenido a nosotros vivos durante la evolución. Por ende, siempre que hayan 2 personas o más, van a haber dinámicas grupales. Y estas dinámicas grupales siempre pueden ser afianzadas, siempre pueden ser modificadas, siempre pueden mejorarse. Y es nuestro objetivo, parte de nuestra carrera y parte de nuestra profesión, el siempre estar a la vanguardia de mejorar estas dinámicas de grupo. Y una técnica para mejorar esas dinámicas de grupo es la sociometría. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los 2 tipos de grupos que podemos identificar para decirlo de una manera generalizada? Podemos identificar los grupos que son psicogrupos y los sociogrupos. Cuando hablamos de psicogrupos, hablamos de grupos que se han conformado por una afinidad emocional o sentimental. Su grupo de amigos, su grupo de personas que les gusta frecuentar, su familia que es por emociones y por orden consanguíneo también. Son grupos más que nada de emociones, de una afinidad emotiva. Entonces, estos grupos funcionan y sus dinámicas están compuestas en torno a esta convivencia emocional que se tiene. Sin embargo, por otro lado, los sociogrupos son aquellos que se forman por una simbiosis, por una relación de trabajo, de beneficio mutuo o de compañerismo. Por ejemplo, un salón de clases, su entorno laboral, todos estos grupos en donde usted ofrece algo y el grupo también le ofrece algo a usted, en donde ambas partes se van a beneficiar. Esto no quiere decir que no haya también una posible afinidad emotiva. Se puede dar que en los sociogrupos haya pues un tipo de emoción, un tipo de sentimiento entre sus miembros, pero va a predominar siempre el carácter formal del grupo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación de la medición sociométrica? Tenemos que tener claros los siguientes 7 puntos, y es que hay que tener bien definidos los límites del grupo. Será un poco más complicado definir los límites de un grupo que está conformado de manera psicológica, como lo son los psicogrupos, a definir los límites dentro de un sociogrupo, justamente por el tema de la afinidad emocional. Cada vez que hay emociones involucradas es un poco más complicado definir límites, pero en este caso se nos hará mucho más fácil definir los roles, ya que cuando uno define roles dentro de un psicogrupo, por ende también puede poner cierta definición de límites, ¿no? Por ejemplo, en una familia que sabemos y entendemos ya que es una forma de grupo,
estos sentimientos están involucrados entre sus miembros, pero cada miembro de la familia tiene un rol definido. El padre tiene un rol definido, la madre tiene un rol definido y los hijos incluso también tienen roles definidos y responsabilidades con las cuales deben cumplir. Entonces, al definir estos roles dentro de la familia, también podemos definir los límites y por ende también podemos aplicar la medición sociométrica. Debemos también tener claro que la medición sociométrica se hace en base a una actividad definida. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a hacer la medición sociométrica en base a la opinión de los miembros del grupo sobre las rondas de juegos o sobre el entorno de estudio o sobre las dinámicas de trabajo, o sea, hay que definir la actividad en donde se aplica la medición sociométrica. No puede generalizarse en todos los aspectos de las dinámicas del grupo, no, porque entonces nos va a arrojar datos erróneos o muy generalizados que va a ser muy difícil luego poder sacar una conclusión de esa medición. Entonces debemos definir siempre en qué actividad específica nosotros estamos realizando esa medición. Por ejemplo, el salón de clases, yo quiero saber cuál es la dinámica interpersonal de los miembros del grupo de trabajo social, específicamente en la materia de psicología de grupos. En esa materia en específico, yo quiero saber cuál es la percepción de los miembros del salón de trabajo social. Y para poder llegar a esa conclusión, voy a utilizar la sociometría. Tenemos que tener claro que se debe de cumplir un principio de privacidad. Cuando una persona da su opinión, prácticamente en la sociometría lo que hacemos es dar nuestra opinión de los otros miembros del grupo. Y cuando esto sucede, debe de hacerse en un ambiente totalmente privado. Sí, debe de respetarse la opinión que tiene un miembro del grupo con respecto a otro y no ventilar esa opinión, porque pues es necesario que la persona se sienta cómoda exteriorizando todo lo que siente durante el proceso de medición sociométrica. Se deben de ajustar siempre las preguntas a la realidad de la dinámica de grupo y se debe de ajustar también a la dinámica que predomina, ¿no?, entre los miembros de ese grupo. También se debe de no indicar al público o pues extrapolar, como ya mencioné, las opiniones que se tienen durante ese proceso de medición de cada uno de los miembros. Se debe de argumentar esa opinión. Por ejemplo, no es decir, no, porque a mí Juana María no me cae bien, pero ¿por qué Juana María no te cae bien? O sea, debes de argumentar cuáles son esas acciones que está tomando Juana María que a ti como miembro del grupo te están haciendo sentir mal o te están poniendo incómodo o no te dejan evolucionar en esta dinámica grupal. Y en el caso de que las personas que se van a involucrar en este proceso de medición sean niños muy pequeños o sean personas con dificultades del habla, se puede entonces emplear la selección mediante las palabras, los gestos faciales o las acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Como todo en la vida, hay ventajas y hay desventajas del trabajo en grupo y el trabajo en equipo. Como ventajas de trabajo en equipo, podemos resaltar que se pueden obtener mejores resultados si se requiere una variedad de competencias. Si hay una serie de tareas en donde yo como ser humano no puedo hacerlo todo y necesito diferentes tareas, diferentes ideologías disciplinarias, trabajar en equipo me va a arrojar muchos mejores resultados a que lo haga yo solo, que no domino pues todas las áreas del saber humano, obviamente. También podemos resaltar que es una fuente muy efectiva de motivación interpersonal. Hay muchas personas cuya motivación viene de trabajar mejor en equipo y eso es algo que nos sucede muy generalmente a los trabajadores sociales. Muchos de nosotros nos sentimos más cómodos y más motivados al trabajar en equipos, al trabajar en grupos, al trabajar de la mano de otros profesionales y pues esa es una de las ventajas de trabajar en equipo, que es mucho más fácil mantener la motivación. Y también podemos resaltar que la visión heterogénea en temas como la solución de problemas va a ser mucho más sencilla, ¿no? Puede dar una perspectiva mucho más eficaz y más parcial en temas como solucionar problemas a nivel grupal, porque no solamente tengo mi opinión, sino que tengo la opinión de los otros miembros del grupo donde estoy participando. Por otra parte, pues como desventajas podemos mencionar el temor que pueden tener algunas personas a expresar ideas opuestas a las de otros miembros del grupo.
puede hacer que un miembro del grupo intimide a otras y estas otras sientan una limitación al momento de expresar su disconformidad con una idea o que no están de acuerdo con una tarea que se le asignó, etcétera. Esa es una desventaja. Hay muchas veces donde pues predomina una figura dentro del grupo y las otras se sienten rezagadas, pero justamente es ese sentimiento de sentirse rechazado o apartado o excluido que se mide mediante la sociometría para poder mejorar ese ambiente. Se puede resaltar también que hay una mayor inversión de tiempo que trabajar de manera individual. Cuando uno trabaja de manera individual, pues es dueño de su propio tiempo y se maneja al tiempo que tiene disponible. Sin embargo, cuando trabajamos a nivel grupal, es inevitable tener en cuenta que no solamente dispongo de mi tiempo, sino que también debo de tener en cuenta el tiempo de los otros miembros del grupo. Entonces, esto siempre va a llevar a trabajar con un poco más de tiempo del que uno podría invertir estando solo. Y las decisiones únicas y globales pues cuestan más. Es mucho más difícil tener un consenso dentro de un grupo al momento de tomar decisiones, pero ese es un tema que abarcará uno de nuestros expositores un poco más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Las técnicas de presentación grupal. Bien, ahora que hablamos de la sociometría y de que algunos pueden sentirse rechazados y que la sociometría nos ayuda a medir eso, hay que hablar de las técnicas de presentación grupal. Lo que hicimos al inicio, en donde los puse a hacer esta dinámica rápida, eso es una técnica de presentación grupal. Esa fue mi manera de introducirme ante ustedes y decirles, mi nombre es Jorge Frías y estoy aquí para hacer esta participación un poco más dinámica, un poco más activa, un poco más rápida, que estemos todos despiertos y trabajemos en función de mantener su atención enfocada. Entonces, hay que tener en cuenta que los métodos o técnicas de presentación grupal, pues, son maneras de romper el hielo, lo que se conoce en inglés como icebreaker. Entonces, son técnicas muy positivas para tratar de mantener a todos involucrados en una dinámica grupal efectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Pero ¿cómo yo sé cuál es la técnica de presentación grupal que a mí me conviene presentar o me conviene elegir? Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos antes de elegir nuestra técnica de presentación grupal. Las funciones y los objetivos que tiene ese grupo al que yo me voy a introducir. ¿Cuál es la finalidad que tiene este grupo ahorita mismo al que yo me introduje con esta dinámica? La función o la finalidad que tiene es aprender, es captar una idea. Entonces yo necesito que ustedes estén despiertos para que me capten esa idea. Por eso la elección de la dinámica como técnica de presentación grupal, perdón. También tenemos que tener en cuenta la madurez y el entendimiento de los miembros del grupo. Yo no puedo venirles a ustedes con una dinámica de que cantemos la Vaca Lola si yo sé que no son personas que se sienten apegadas a estar cantando la Vaca Lola. No son niños, son adultos. Entonces hay que tener en cuenta el discernimiento y la madurez que tengan los miembros del grupo al que yo me voy a presentar. El tamaño del grupo también es importante. Debe ser, en este caso, habemos 37 personas conectadas en este webinar. Por ende, la dinámica tenía que ser rápida y colectiva. Por eso, entonces, una dinámica en donde yo no tuviese que hablar directamente uno por uno que desactivara su micrófono porque íbamos a invertir demasiado tiempo y en vez de despertarlos, iba a tener el efecto contrario en su totalidad. Se iban a aburrir de escuchar a tanta gente hablar y no iba a tener el efecto que yo quería tener al inicio. Entonces hay que siempre tener en cuenta el tamaño del grupo. Hay que tener en cuenta también que el ambiente físico y temporal. ¿Qué es el ambiente físico? En este caso, pues estamos en la virtualidad. Hay que tomar en cuenta que no los tengo presencialmente, entonces no los podía poner a hacer una dinámica en donde tuviesen que pararse, correr, caminar, saltar, porque no los tengo presencialmente. Y pues no se puede apreciar bien la dinámica. Y también hay que tomar en cuenta el tiempo que se tiene disponible para realizar esa dinámica. Y las características de los miembros, si son mujeres, si son niños, si son hombres, si son gente que trabaja, si son desempleados, si son estudiantes, todas esas características de los miembros del grupo hay que tomarlas en cuenta al momento de elegir la técnica de presentación grupal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las normas de el uso de las técnicas de presentación grupal. Este pues es
para terminar, ¿no?, mi intervención, hay que destacar que hay una serie de normas al momento de usar las técnicas de presentación grupal. Quiero destacar 3 en específico para no extenderme más. Y estas son que se debe entender por todos. Todos deben entender la dinámica. Si yo como moderador o como expositor les hubiese puesto a hacer una dinámica que ustedes no entendieran, era por el gusto, porque pues no van a entender cuál era la idea central de la dinámica. Y volvemos al punto de que no tiene el efecto que se espera. Debe ser inclusiva, debe ser una dinámica en donde todos puedan participar, donde todos se sientan incluidos, donde todos se sientan parte de la dinámica, para prevenir luego tener que utilizar la sociometría para medir niveles de rechazo o medir niveles de personas que se apartan del grupo. Y también hay que tener en cuenta que debe ser retante de una forma moderada. Si ustedes ven que hay una persona, miembro del grupo, que se siente un poco tímida, vamos a elegir una dinámica de grupo o una técnica de presentación grupal que haga que esa persona se desenvuelva un poquito, pero un poquito, porque los retos en exceso también pueden tener el efecto contrario. Puede ser que en lugar de buscar que esa persona se desenvuelva, lo que hago es que se cohíbe más. Entonces, tengamos siempre presentes, jóvenes, que como trabajadores sociales, como personas que siempre vamos a estar trabajando a nivel grupal, de manera psicosocial, pues tenemos que entender lo que es la sociometría, tenemos que entender lo que son las técnicas de presentación grupal y cómo aplicar estas de manera efectiva. Esperando, que mi intervención haya sido pues de su agrado y agradeciendo de antemano su atención y la invitación a participar de este espacio virtual, pues muchas gracias. Esta ha sido mi presentación y nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge, por tan excelente ponencia. Haremos un pequeño espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta. Que levante la mano, por favor. Buenos días, compañeros. Una pregunta para Jorge. ¿Cómo crees que nos ayudaría la sociometría como futuros profesionales en la carrera de trabajo social? Muy buena pregunta. Bien, como mencioné anteriormente, nosotros como trabajadores sociales siempre vamos a estar constantemente trabajando con grupos, a nivel familiar, a nivel social, a nivel escolar, a nivel nacional. Siempre vamos a estar trabajando con grupos. Entonces, como profesionales del área social, debemos de saber medir el nivel de rechazo que pueda sentir un miembro de ese grupo o el nivel de cómo se aparta esa persona, ¿no?, de las dinámicas del grupo, para poder modificar esa estructura social que tiene ese grupo y por ende poder mejorar la dinámica grupal. Nosotros como trabajadores sociales debemos aprender a identificar siempre cuando un grupo está teniendo fallas, cuando ese engranaje social está un poco desajustado, y debemos identificar cuándo utilizar técnicas como la sociometría para modificar ese engranaje, para mejorar ese engranaje. Entonces creo que nos sirve de esa manera, nos sirve más que nada para identificar las fallas de un grupo y modificar las conductas dentro de los miembros de ese grupo. Buenos días, estimado colega, compañeros todos. Mi pregunta es para Jorge Frías, compañero. ¿Por qué se dice que el término sociometría es un término cuantitativo? El término sociometría se dice que es cuantitativo porque nos va a permitir medir la cantidad de personas que se sienten rechazadas y también la cantidad numérica, por decirlo así, a modo de estadísticas o a modo de niveles, más que nada, de rechazo que puede sentir una persona miembro de un grupo. ¿Cómo puede ser esto? Como mencioné dentro de la exposición, nosotros vamos a identificar quiénes son los que se sienten rechazados y a clasificarlos. Entonces, esta clasificación nos vuelve la sociometría una técnica cuantitativa, ya que la clasificación puede ser por niveles de rechazo, por porcentaje de rechazo, por diferentes formas en las que podemos medir, ¿no?, la cantidad o, bueno, más bien el nivel, creo que es la palabra correcta, de rechazo que pueda sentir un miembro del grupo. Espero poder haber respondido a la pregunta. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, sin más, muchas gracias y continuamos. Gracias, María. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Janet Solano y seré la moderadora de esta segunda exposición, que tiene como tema análisis de los roles desempeñados en un grupo. Estaré leyendo la trayectoria profesional y académica de nuestra expositora. Ella es activista social y defensora de los derechos del niño y la niña, la familia y la consolidación de la misma. Vasta experiencia en la gestión del talento humano y la psicología del consumidor. Expositora en diversos eventos virtuales enfocados a la espiritualidad y el desarrollo psicosocial. Voluntaria en múltiples programas de asistencia social como comedores infantiles y ayuda a familias de escasos recursos. Es estudiante de trabajo social y desarrollo humano. Técnica en trabajo social y gestión administrativa. Estudió psicología en la Universidad Latina de Panamá y participó del taller sobre abuso del alcohol y las drogas dado por la Policía Nacional. Es un placer para nosotros presentar a la señorita Tarelis Landecho. Buenos días a todos, buenos días a todos. Gracias, Janet, gracias por esa presentación, gracias a todos también por acompañarnos en esta mañana. Para mí es un placer y un privilegio participar de este webinar. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Qué es un rol? ¿Qué es un rol? Es una palabra que normalmente escuchamos y que para todos tal vez es común, pero no sabemos exactamente qué es un rol como tal. Y es muy importante conocerlo porque desde que nacemos, todo ser humano desempeña un rol, ya sea en su familia, ya sea en su trabajo, ya sea con amistades, compañeros, en la universidad, en cualquier área de nuestras vidas desempeñamos un rol, ya sea de manera individual o de manera grupal. Cada uno de nosotros desempeña un papel importante, desempeña un rol, pero normalmente decimos, sí, yo hago esto en mi casa, yo hago esto en mi trabajo, yo hago aquello, estoy encargada de esto, de lo otro, pero en sí tal vez no detectamos qué tipo de rol, o puede pasar también de que estamos trabajando en algo en específico, pero no nos hemos dado cuenta de que somos buenos en otra área, porque tal vez nos hemos encapsulado en que, bueno, esto fue lo que yo aprendí, este fue el rol que mi mamá y mi papá hicieron y yo también voy a hacer lo mismo. Entonces es importante también que conozcamos los tipos de roles para así poder realizar un buen trabajo, desenvolvernos y no hacerlo bajo presión, porque no es lo mismo desempeñar un rol en el que te sientes identificado, en el que te sientes como pez en el agua, que sientes esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me encanta, a que tú realices un rol por presión, por trabajo o porque, bueno, tengo que hacerlo, no hay de otra, entonces ya la situación cambia. Un rol es depositario en quien recae la conducta asignada. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente yo le asigno a la compañera Janet un rol en específico. Ella fue asignada por mí, yo le asigné a ella un rol y ella lo va a desempeñar. Ella es la depositaria, yo deposité en ella algo en específico y ella lo va a poner, lo va a realizar porque yo pues le asigné ese rol, y eso lo vemos también en la familia, en el hogar, era lo que pues les comentaba anteriormente. La siguiente diapositiva, por favor, compañera. Bien, esta parte es importante porque era la que pues le comentaba al inicio de los tipos de roles. Existen muchos tipos de roles y es lo que vamos a hablar ahorita.
debemos conocerlo y quizás nos sintamos identificados. De repente yo puedo decir, yo me siento identificada con el rol natural. ¿Cuál es el rol natural? Yo no tengo que esperar que alguien me asigne algo. Por naturaleza, por iniciativa propia, yo decido actuar, tomar una decisión, pero no a favor para mi conveniencia, sino a favor de todos, a favor del grupo, del equipo donde yo esté trabajando, donde yo me esté desenvolviendo. Ese es un rol natural. También vemos aquí que existe el rol asignado, el rol asumido, el rol complementario, funcional y el rol evitado. ¿Cuál es ese rol evitado? Yo puedo designarle a alguien un rol, pero la persona no lo quiere hacer. La persona no se siente cómoda, no se siente cómodo, siente que es demasiado, siente que no puede, se llena de inseguridad y trata de evadir el trabajo o lo que yo le pude designar a esa persona. Entonces está en contacto, constantemente está evitando, está sintiéndose que no puede, que no es capaz, que esto no es para mí, y se ve mucho en los trabajos. Se ve mucho en la universidad, se ve mucho incluso hasta en la familia, porque si ustedes se dan cuenta, cuando los niños van creciendo, uno como padre, uno le asigna roles. Pero ¿qué pasa con algunos hijos? Te entretienen, o ¿qué pasa? Ay, mamá, es que yo no puedo. Ay, manda a fulano que es más grande, él es el más grande que yo, él sí puede. Tal vez ni siquiera lo ha intentado, pero está bloqueado y considera que no lo puede hacer, considera que no es para él y ni siquiera lo ha intentado. Por eso decía al inicio que es importante que conozcamos los roles. ¿Por qué? Porque entonces una vez yo conozco los roles, yo puedo saber, bueno, yo no soy buena en esto, pero me di cuenta que lo hice, que esto sí es para mí. Pero si no lo intentamos, no vamos a saber en qué soy buena, cuál es mi fuerte o cuál es mi debilidad. Es por eso muy importante, compañeros, que aunque no conozcamos algo, aunque tengamos algún tipo de desconocimiento en cualquier cosa, lo intentemos. Dos cosas tenemos. Nos damos cuenta en que efectivamente no es mi rol, me sentí bien, me sentí cómoda y ya no lo hago porque me mandaron, ya no lo hago porque tengo que hacerlo, sino que ya mi rol es completamente natural, porque me siento cómoda, me siento de que, wow, esto es lo mío. Eso lo podemos ver también en trabajos en grupo. En trabajos en grupo, ya sabemos, aquí ya la mayoría nos conocemos, ya sabemos cuál es el fuerte de cada uno. De repente la compañera María Yadira es buena haciendo X o Y cosas, Rafaela no se desenvuelve en esa área de María, pero ella es buena en otra parte. Entonces, eso ayuda a que el objetivo principal que nosotros queremos lograr se alcance. Porque no es lo mismo a que yo imponga a Janet, tienes que hacer esto. Y tal vez Janet, por cumplir, está bien, yo lo voy a hacer. Janet, muy sumisa, muy obediente, decide cumplir con su rol que yo le di, pero ella no se va a sentir cómoda, no se va a desempeñar. Entonces, como futuros trabajadores sociales, también es muy bueno que conozcamos eso, que podamos detectar el área donde trabajamos, o cuando va un paciente que se entrevista con nosotros, que nosotros tenemos esa intervención con esa otra persona, podamos detectar, bueno, de repente fallaste en esto, pero has intentado en lo otro. ¿Te has dado cuenta si eres buena aquí, si eres buena en... Entonces, eso nos ayuda, ¿no? Para que ese rol sea funcional, sea complementario, y poco a poco el objetivo se logra porque hay un equipo, un grupo comprometido con su rol. La siguiente diapositiva, por favor, compañera. Aquí vemos también otro tipo de roles. Vemos que existe el rol emergente, el portavoz, el chivo expiatorio, el saboteador.
coordinador, observador y el rol del secretario. Creo que todos en algún momento hemos practicado algún tipo de rol. Me llama la atención el rol chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir chivo expiatorio? Esa persona que está constantemente quejándose de todo. La compañera Yesenia, de repente, disculpa que tome ejemplo Yesenia, pero son los nombres que tengo aquí que me salen. Planteó un programa, planteó algo y ella quiso presentarlo a los compañeros, pero está el compañero que tiene ese rol de chivo expiatorio, de que, ay, no me gusta, Yesenia, no me parece correcto. O sea, siempre lo ve negativo, siempre se queja, siempre, ay, no. Y estoy seguro que eso va a salir mal. No, pero ni siquiera lo ha intentado. Ni siquiera se ha tomado la tarea de que, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacerlo. Entonces, tal vez en algún momento, sin darnos cuenta, porque puede ser inconscientemente, sin darnos cuenta, hemos practicado alguno de estos roles. Y es importante mencionar de que eso puede afectar el grupo y el equipo donde estemos de manera positiva o negativa. Entonces debemos tener claro qué tipo de rol yo quiero ser. Yo quiero practicar un rol participativo, un rol empático, que aunque yo no esté de acuerdo o yo no conozca o para mí es nuevo, yo voy a investigar, yo me voy a preparar, me voy a empapar y voy a ver de qué se trata para yo apoyar a la compañera Yesenia, porque yo no sé de qué se trata, pero yo quiero apoyarla. Entonces también debemos ser muy empáticos en esto con los roles. El rol del observador, de que solamente está observando. Hay un dicho por ahí que dice como que no da y no presta el hacha, algo así, de las personas que no te dicen, no te ayudan, pero están allí nada más como que, bueno, observando lo que hace Yesenia, pero tampoco aporta una idea, da un beneficio, pero sí quiere recibir. Yo quiero formar parte del resultado final, yo quiero formar parte de los beneficios, sin embargo no quiero aportar, no me quiero entrometer, no quiero participar. Entonces es muy importante que todos tengamos claros estos tipos de roles y pues podamos con el tiempo ir aprendiendo, ir reconociéndonos e ir adaptándonos, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en conclusión, es muy importante que todos conozcamos los tipos de roles, sobre todo porque para nosotros como trabajadores sociales debemos practicar la empatía. A veces es difícil porque nosotros manejamos con seres humanos y yo creo que lo más difícil aquí en la tierra es manejar con personas. Las personas se desenvuelven muy bien con las mascotas, con los animales, con objetos, con lo que sea. Pero cuando tú te desenvuelves con otra persona, qué difícil es, porque la otra persona tiene su carácter, tiene su forma de ser, tiene una cultura, tiene una identidad diferente. Entonces se vuelve algo difícil, pero no es imposible. Podemos hacerlo. Entonces, como futuros trabajadores sociales, ya casi allí en la puerta del horno, ya trabajadores sociales, debemos tener en cuenta de que la empatía es muy importante. Ponerme en el lugar de otro para yo poder comprender la situación y entonces decidir qué tipo de rol y cómo yo me voy a comportar ante cualquier situación que se presente, ya sea en el trabajo, en la familia, con amigos, en la universidad, en cualquier área que me ponga, yo voy a sobresalir con un rol empático, ya sea de líder, ya sea de secretario, el que sea, pero voy a tener siempre presente que la empatía es lo más importante. Así que pues los dejo con esto, compañeros, y espero que haya sido de mucho provecho, de mucha importancia, que pues les haya quedado algo allí y que les haya sido pues de bendición para todos, pues. Entonces, no sé si hay alguno tiene una pregunta, quiere hacer alguna pregunta con respecto a este tema de los roles grupales. Buenos días, compañera. ¿Son importantes los roles? Sí, muy importante, porque si tú eres madre, ya tú en tu familia desempeñas un rol como madre.
Pero cuando ya tú estás en un área de trabajo, ya tú no vas a desempeñar tu rol como madre, tú vas a desempeñar tu rol como una trabajadora social. O sea, que lo mismo que tú haces en tu casa, tú no lo vas a hacer en tu trabajo. Allí hay diferencia de roles. Y ojo, qué bueno que me hiciste la pregunta, porque una persona puede tener varios roles. No necesariamente yo nada más tengo un rol en específico. Yo también puedo tener ese beneficio, ese privilegio de ser multifacética, de hacer muchas cosas. Entonces, sí es importante los roles que los conozcamos, no solamente para ayuda de nosotros mismos, sino también para detectar si otro está cometiendo algún error, si otro tiene que hacer algún tipo de cambio. Entonces, sí es importante que conozcamos los roles. ¿Alguna Gracias, otra compañera. pregunta que le quieran hacer Sí, a muy nuestra buenos días. expositora? Tengo una pregunta para la compañera. Quiero saber en qué no afecta el rol del saboteador. Bueno, el rol de saboteador, yo creo que la misma palabra lo dice. No es nada positivo, al contrario, como yo les mencionaba anteriormente, el rol del chivo expiatorio, que siempre se estaba quejando, que siempre ve lo negativo. En este caso, el saboteador no solamente ve lo negativo, el saboteador siempre busca la manera de hacer algo como para que no se cumpla el objetivo, no se llegue al objetivo principal, al fin, a lo que queremos. Y eso lo vemos no solamente en los trabajos, incluso en la familia. Hay personas que ni siquiera tienen que hablar. Con su presencia ya uno se siente incómodo. Ya uno se siente como que esta persona no transmite paz, sino transmite problemas, transmite inseguridad. Entonces es una persona que intencionalmente o tal vez no es intencionalmente, te transmite eso, lo que lleva, y de alguna manera te sabotea a ti, porque entonces te sientes incómoda, no puedes desenvolverte, no puedes hacerlo de la manera correcta. Entonces, yo les aconsejo que ninguno seamos saboteadores, que no practiquemos ese rol, porque definitivamente no aporta nada y es completamente negativo. Gracias. Le damos las gracias a Tarelis por su participación, por su brillante ponencia. De verdad que nos deja con mucho conocimiento, nuevos conocimientos, y también tenemos mucho para reflexionar en qué roles estamos asumiendo o qué roles queremos asumir. Bueno, por el momento, entonces ahora le daré la palabra a nuestra compañera Liz Cañizales para que nos presente a la siguiente expositora. Buenos días, gracias compañera Janet. Buenos días, estimados compañeros, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz Cañizales y es un placer y grato momento compartir con ustedes nuestro primer webinar con el tema Influencia Social. Actualmente jefa encargada de la línea 311 del Ministerio de Desarrollo Social. Vasta experiencia en el diseño y formulación de proyectos sociales. Autora intelectual y directora ejecutiva de la Fundación Tejada. Quintero, ayúdanos a ayudar. Joven defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Licenciada en Comunicación y Periodismo. Estudiante de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Técnica en Trabajo Social y Gestión Administrativa. Cuenta con un diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos y un diplomado en Derechos Humanos del Politécnico de Medellín, Colombia. Es un placer para nosotros presentarle a la licenciada Yuraima Villarreal. Muy buenos días. Es un placer estar frente a cada uno de ustedes para brindarle mi pequeña exponencia en cuanto a la influencia social dentro de los grupos y en la sociedad. Primeramente, debemos dejar una pequeña premisa, una pregunta. ¿Qué es para cada uno de nosotros la influencia social? De antemano, cada uno podrá decir su pensamiento o su conocimiento en cuanto a lo que yo estoy interrogando. Algunos me dirán que la influencia social puede ser de alguna manera por parte de las personas que nos rodean, de nuestros familiares, de la sociedad,
de las publicidades, o sea, todo en algún momento de nuestra vida influye de manera o negativa o positiva, y ese es el punto que vamos a tratar de exponer. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. La influencia social. Todos los seres humanos vivimos en una sociedad, obviamente, ¿no? Y en medio de esta sociedad tenemos que tener contacto diariamente con cada una de las personas que nos rodean. Pero cada una de esas personas tiene diferentes culturas, tiene diferentes pensamientos, tiene diferentes emociones, que en algún momento todos hemos pasado por la situación de que otra persona ha influido de manera negativa o positiva en cada una de nuestras creencias, de nuestras culturas y de nuestros pensamientos. La teoría de la influencia social se basa básicamente en los cambios de conducta psicológico de cada una de las personas y de la manera en que todas las demás personas pueden influir en nuestras vidas, cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestra forma de ser, cambiando nuestra forma de ver las diferentes cosas. Entonces, si vemos esto en base a los grupos con los que nosotros en algún momento como trabajadores sociales vamos a tener que experimentar o vamos a tener que tratar, vamos a quedar de alguna manera, cuando veamos este tipo de conductas, patidifusos. Para los que no saben qué significa la palabra patidifuso, quiere decir sorprendidos, expectantes, que no podemos creer la cantidad de conducta que tienen las demás personas frente a las situaciones o las maneras en que en su vida se puede influir de manera positiva o de manera negativa. Siguiente diapositiva, por favor. Hay dos tipos de influencias sociales. Primero está la influencia informativa. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de influencia se da siempre en el cambio de los juicios o pensamientos de la conducta, ejemplo, mía, dependiendo del tipo de argumento que me sustente la otra persona. Obviamente yo voy a cambiar, pero ojo, si yo cambio de opinión, esa otra persona, independientemente de lo que yo haya aceptado o lo que yo haya captado, esa persona no va a cambiar su percepción. Ellos desde un principio tienen ese tema ahí como medido, de que eso es lo que yo quiero que se entienda y eso es lo que yo quiero que esa persona haga. Por otra parte, tenemos la influencia normativa. En este segundo tipo de influencia se da en los casos en que el individuo ha sido realmente convencido por la otra persona. Eso quiere decir que de alguna manera yo puedo influir, yo puedo decirle a una persona, mira, te voy a invitar a, ejemplo, te voy a invitar a una fiesta, nos la vamos a pasar súper bien, no va a haber nada, no va a haber problemas. Sabiendo yo que obviamente que al lugar donde voy a llevar a la persona, en algún momento puede suscitar algo o puede haber algún tipo de problema, pero esa persona, como su mentalidad, para no decir que es un poco pequeña o que no entiende, obviamente esa persona se va a dejar influenciar por mí. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de auge o de poder o de predominancia sobre esa persona. Entonces nosotros, para poder tratar con cada uno de los grupos o las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, cada uno tiene que tener siempre presente su propósito, lo que uno piensa, lo que uno analiza, lo que uno cree, sin dejar de creer en cada una de las percepciones, pensamientos y culturas que cada uno de nosotros creemos para nosotros. O sea, dejarnos influenciar por otra persona de manera negativa es un garrafal error. Si vamos a hablar de manera positiva, ahí podemos llegar a un consenso y obviamente orientándonos los unos a los otros para poder sacar a colación o poder brindar nuestro mayor conocimiento a cada una de las personas que nos rodean. Siguiente diapositiva, compañera. Aquí podemos ver los tipos de influencia social. Primero, tenemos amistad o agrado. Si usted se lleva bien con una persona, tiende a tener una afinidad grande con esa persona. Y si esa persona de alguna manera negativa o positiva la influencia, usted lo va a hacer porque usted tiene una afinidad con esa persona, usted la quiere, tiene un sentimiento, un apego. Entonces, difícilmente que esa persona le diga algo negativo o positivo. Si usted tiene una afinidad con dicha persona, usted lo va a hacer. Por otra parte, tenemos la coherencia o el compromiso, que por compromiso, por agradecimiento, si una persona nos indica o nos influye de alguna manera que tenemos que hacer algo, nosotros lo vamos a hacer. Por el agradecimiento que le tenemos a dicha persona
o que queremos emplear en dicho grupo. También tenemos el de reciprocidad. Es muy importante este, sobre todo, o fue el que de alguna manera llamó mi atención, porque captándolo podemos indicar que las personas dirían, si yo te hice tal favor, tiene que ser recíproco. Si yo te pido que hagas esto por mí, tú también lo tienes que hacer. Ojo, nosotros no podemos desviar nuestra mentalidad, ni nuestros pensamientos, ni lo que nosotros creemos, por tratar de agradar a las demás personas. Obviamente, estoy hablando en el ámbito negativo. Si una persona, obviamente, por reciprocidad, yo me influye de manera positiva para yo lograr algo o para yo alcanzar algo en esa persona, y que en comunión con esa persona yo pueda, de alguna manera, lograr un cambio en un grupo, en una sociedad, yo lo voy a hacer. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. La influencia social se manifiesta en las siguientes maneras. Conductas. Primero ahí tenemos tendencias, maneras de vestir, maneras de hablar, cómo nos expresamos frente a un público, cómo nos expresamos frente a la sociedad, cómo nos expresamos nosotros, que vamos a ser unos futuros trabajadores sociales, ante cada una de las personas que en algún momento nosotros le vamos a tener que brindar nuestros servicios como trabajadores sociales. Están también las ideas. Muchas veces estas influyen en los cambios de personalidad, los prejuicios que nosotros podamos tener ante alguna persona, porque todos en algún momento hemos prejuiciado a otra persona, a otro ciudadano, a otro compañero, de alguna u otra forma. Esto siempre está sustentado por miembros de alguna comunidad, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros como trabajadores sociales para hacer cambiar o para de alguna manera transformar la mentalidad de las personas que nos rodean. Están los valores, que principalmente nosotros como trabajadores sociales tenemos que tener esos valores, esa ética, esa moral, para poder seguir adelante cada uno de nuestros pasos y para poder lidiar con los grupos dentro, como se ve de la materia de psicología de grupos. Porque para poder lidiar con un grupo, nuestra ética, nuestra moral y nuestros valores tienen que estar totalmente intrínsecos, totalmente fijados en una roca, y que nadie, nada ni nadie los tumbe en ningún momento, perdón. También tenemos los sentimientos y emociones, cómo nos sentimos, cómo podemos lidiar con las demás personas, cómo de alguna u otra manera nuestra forma de ser, nuestro carácter puede influir en cada grupo, puede influir en nosotros mismos y puede influir en todas las personas que nos rodean. Puedo plantear un ejemplo, no sé si recuerdan a Hitler. Hitler hizo una influencia grande en miles de personas para poder que esas personas lo siguieran a él para un fin en común. Entonces, trabajando nosotros en grupos, tenemos que ser unos trabajadores sociales, como decía la expositora anterior, empáticos, y que influyamos de una buena manera en cada una de las personas con las que nosotros vamos a tratar. Ahorita mismo se está dando la situación de la pandemia por el COVID, y si ustedes se ponen a ver y analizando, obviamente, mi experiencia en el cuarto poder, yo sería el cuarto poder, una comunicadora social. Los comunicadores sociales impactan de una manera grandísima, sobrenatural, en cada una de las personas que ven noticias, que leen periódicos, que ven las redes sociales. De alguna u otra manera, los comunicadores sociales buscan, por un lado, impartir como ese miedo para que las personas no salgas de tu casa, mantente en tu casa, ve a ponerte la vacuna. O sea, todos esos comentarios influyen en las personas, influyen o para algunos de manera negativa o para algunos de manera positiva, porque a algunos les da igual. O sea, yo puedo estar escuchando de que me están diciendo, quédate en tu casa, no, yo voy a salir porque yo tengo que ver, algunos se basan en que yo tengo que ver cómo consigo los recursos para poder mantenerme en mi casa. Otros simplemente no les interesa ni la vida de ellos ni la vida de los demás, porque de alguna u otra forma siguen saliendo y haciendo las cosas como no es de manera positiva, ¿no? Ni para provecho de nadie. Entonces, de alguna manera, creo que basándonos ahorita en el tema de la pandemia, la influencia que se está ejerciendo por los grandes mandos, por el cuarto poder, es de una manera preponderante y grande para cada una de las personas. Siguiente diapositiva, compañera, por favor.
Ok, la anterior. Ajá. Entonces, en conclusión, puedo indicar o puedo resumir, o para que más o menos estemos en la misma sintonía, de que la influencia social tiene que ser medida. Tenemos que evaluar si de alguna manera puede ser positiva o negativa, si de alguna manera en algún momento nos va a perjudicar a nosotros, y si en algún momento de nuestras vidas nos va a servir, que obviamente es lo correcto. Como trabajadores sociales vamos a tener que influir en cada una de las personas que nosotros vamos a atender, en cada una de las personas con las que nosotros vamos a tratar. Y entonces tenemos que tener un vasto conocimiento, primero, de este tipo de información, vasto conocimiento de los tipos de informaciones que hemos recibido a través del webinar, para poder salir adelante y para poder brindar una información que sea buena y que sea interesante a cada una de las personas con las que nosotros debemos de tratar. Espero que el tema haya sido de mucho agrado. Muchas gracias por la oportunidad brindada para exponer mi punto de vista, y bueno, me quedo a espera de si tienen alguna pregunta en cuanto a mi tema planteado. Sí le tengo una pregunta a la licenciada Villarreal. ¿Qué efecto tiene la influencia social sobre una persona? Ok, si nos vamos al punto negativo, te puedo poner un ejemplo. Si tú vas a trabajar con un grupo, no vamos a decirle ¿cómo te puedo decir? Un grupo en riesgo social, un grupo de jóvenes que actualmente mantienen una condición de que andan en cosas delictivas, de manera negativa, si entre ellos mismos siempre tienden a tener este tipo de consejos de que acompáñame, ven conmigo, vamos a realizar este tipo de tema delictivo. Obviamente eso en ellos va a influir de manera negativa. Ahí es donde nosotros como trabajadores sociales tenemos que entrar cambiando esa percepción y esa mentalidad que tiene cada una de estas personas. De manera positiva, siempre van a influir en nosotros, nuestra familia, las iglesias, nuestro círculo familiar, nuestro círculo de amistad. Si tenemos amistades y familiares que influyen de manera positiva en nuestra vida, obviamente nosotros siempre vamos a tener un éxito en cada una de las cosas que vayamos a realizar. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Filbasa. Sí. ¿Qué es para ti, a manera personal, la influencia social? De manera personal, influir en cada una de las personas, incluyéndome a mí, en cada uno de los grupos, en cada una de las personas que me rodean, sería influir de una manera positiva, brindando mis conocimientos, brindando mi experiencia, brindando de alguna manera, buscando de que todas las personas tengan esa visualidad de mí, de que pueden obtener conocimiento, pueden obtener virtudes, pero ojo, influyendo siempre de manera positiva, buscando siempre el camino correcto para que la persona pueda seguir adelante, pueda trazar su destino. Y obviamente, si en algún momento se va a dar que yo voy a ser trabajadora social, yo tengo que ser un agente de cambio como cada uno de nosotros. Así que sería de esa manera. Gracias. Nada. Gracias, licenciada Yuraima, por excelente exposición. Es de muchos conocimientos. Y bueno, pasamos con la siguiente compañera. Gracias, Liz. Y bueno, una vez más les damos las gracias a todas las expositoras que antecedieron, pero todavía no hemos terminado. Yo creo que aquí todos estamos encantados y emocionados de escuchar brillantes ponencias, ¿verdad? Y bueno, por último, quiero presentar a nuestra expositora. Ella tiene el tema de técnicas para facilitar la toma de decisiones por consenso. Actualmente participa como activista social y miembro de la Junta Directiva del Club de León de Sabanitas. Formadora de líderes con potencial de crecimiento y réplica del liderazgo. Tiene un vasto conocimiento en la gestión del talento humano gracias a su participación activa en el proyecto Ubuntu, un mundo mejor para los niños.
Es estudiante de licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano. Estudió contabilidad en la Universidad Tecnológica de Panamá, sede Colón. Técnica en recursos humanos y técnica en trabajo social y gestión administrativa. Es un placer para nosotros presentar a la señorita Suritzel Mora. Hola, buenos días. Para mí es un gusto participar y exponerle acerca de los puntos. Sé que estamos un poco cansaditos por la hora, quizás tengamos algunos esperando las 12 del mediodía, así que vamos a sacar todas esas malas cosas y vamos a alzar la mano. Vamos a alzar la mano y a sacudirla, a sacudir todo eso. Ya sé que falta poquito, soy la última expositora, pero vamos a ser breve, preciso y conciso, con la intención de que puedan comprender y aplicarlo en su vida como futuros trabajadores sociales. Mi tema es sobre la toma de decisión. ¿Qué es la toma de decisión en consenso? Esto es usado para llegar a un acuerdo generalizado dentro de un grupo o dentro de la sociedad. En este pequeño espacio le voy a mencionar cinco factores importantes para llegar a un consenso. Entre ellas, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Entre ellas tenemos la inclusión, la participación, la cooperación, la igualdad y la solución de conciencia. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es cuando todos los miembros de un equipo se sienten integrados a esa participación. El único caso que la persona no esté incluida es que por propia decisión de ella decida desvanecerse de lo que le han asignado. La participación. En un consenso es muy importante la participación de todos, ya que gracias a eso, todos vamos a tener opiniones y vamos a poder llegar a una solución en la cual todos nos sintamos a gusto. ¿Qué es la cooperación? Muchas veces dentro de un consenso, como mencionaba mi compañero Jorge, por miedo a qué dirán o si mi opinión estará bien o no, decidimos no preguntar, y si el otro pregunta, entonces nos alimentamos de eso. Tenemos que aprender a que si es un consenso, todos debemos exponer lo que nosotros tengamos en nuestro punto de vista para entonces llegar a la decisión y nuevamente sentirnos todos a gusto. La igualdad. Dentro de un grupo todos tenemos los mismos derechos a exponer, a expresarnos, a decir lo que sentimos, porque para eso es donde vamos a llegar al consenso, donde la decisión final va a favorecer a todos los que están para que podamos sentirnos bien. Por último, la solución de conciencia. Ese es cuando un grupo toma la decisión gracias a todas las opiniones que tiene cada uno. Después que cada uno haya puesto su punto de vista, llegan a un consenso y dicen, bueno, esto es lo que vamos a tomar y todos están de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué es importante o qué beneficio nos da? ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, disculpa? Ok, ¿qué beneficio vamos a tener con la decisión de un consenso? Uno, que mejora las decisiones porque todas las experiencias se toman en cuenta. Dos, mejorar las relaciones entre grupos por colaboración sin competir. Además que construye mejores relaciones con los miembros que están dentro del grupo. Y la última es que mejora la implementación de las decisiones, ya que el colaborador nos habla a todos de quiénes pueden tomar la decisión y que todos nos sintamos bien. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo podemos llegar a la decisión final? Dentro de un consenso, cuando se hacen las preguntas o todos estamos dando nuestro punto de vista, tenemos que nos tenemos que llevar por la mayoría, lo que la mayoría sienta que podemos tomar para el proyecto o la finalidad que tenemos. Entonces, hacer que nos... Cuando hablamos de enlistar todas las inquietudes, es cuando todos, supongamos, alzan la mano o dicen qué es lo que le motiva o qué es lo que le inquieta dentro de ese grupo para llegar al consenso. Entonces, pequeñas encuestas. ¿Para qué son esas pequeñas encuestas? Para llegar a la solución sin desviarnos del objetivo.
si es un grupo grande, vamos a tener diferentes y tipos de opiniones. Entonces, vemos que con estas encuestas ya tenemos como en base la mayoría a qué podemos guiarnos. ¿Cómo aplicamos la regla final? La regla final se aplica cuando todos tenemos como el énfasis de lo que queremos. O sea, ya dimos nuestro punto de vista, ya discutimos sobre el tema y ahora es tiempo de que se llegue a la decisión final, pero con las opiniones que todos hayan aportado. Por último, cuando ya tenemos esto, implementamos la decisión final. Ya que todos están de acuerdo, se toma el objetivo, se toma la idea principal y se plantea el objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son algunas estrategias para la reducción de conflictos intergrupales? En la vida siempre se tiene diferentes opiniones, como le diga, y esto lleva a que tengamos diferentes pensamientos y muchas veces crea como el conflicto, porque tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión y no se llega como a la conclusión de qué es lo que se quiere. Entonces, para evitar esto, tenemos que plantear reuniones, metas, evasión, mediación, para que se pueda llegar a evitar estos pequeños conflictos. Las reuniones. ¿Qué buscan las reuniones? Las reuniones buscan reducir la tensidad mediante reuniones entre los grupos y se puedan poner estamos entre dos y se puedan poner los conflictos de lo que tenemos y qué es lo que nos molesta para que se pueda como quitar ese ¿cómo le puedo decir? Ese conflicto que tienen entre ellos, para tratar de que con tu opinión y la opinión de ella se sabe qué es lo que quieren y qué es lo que molesta y se puede llegar a la solución. Las metas del orden superior. Esta técnica se desarrolla implementando el desarrollo de los conjuntos, metas y objetivos. Así podemos resolverlos y que puedan alcanzar con la cooperación de todos una idea principal a la cual todos le interesen. ¿Qué es la evasión? La evasión, aunque no se pueda crear ningún beneficio como a largo o corto plazo, por lo menos se sabe qué es lo que se quiere. Ya no vamos a discutir por este tema porque ya se habló de eso. Uno trata de evadir ese espacio porque ya entra qué es lo que está ocasionando que haya ese choque. Siguiente diapositiva, por favor. Como le decía, la mediación, el regateo, la alteración de variables del humano y la identificación del enemigo en común. ¿Qué es la mediación? Cuando hablamos de mediación, nos referimos a la técnica enfatizada de los intereses comunes de los grupos en conflicto para tratar de minimizar esas indiferencias. ¿Qué significa esto? Que por básica que sea tu punto de vista y la relación que tenga, siento como aspectos de facilitar el movimiento, de lo que se está tratando de plantear para evitar ese conflicto. El regateo. El regateo es un método tradicional para resolver los conflictos intergrupales. Es un método muy efectivo que ayuda a disolver toda indiferencia que se tengan dentro de los miembros de un grupo. La alteración variable la alteración de la variable humana, esto implica y trata de cambiar los comportamientos de los integrantes del grupo. Este método se centra en las causas del conflicto y las actitudes de las personas interesadas. Identificar al enemigo. Este es un punto clave que tenemos que tener en cuenta. Cuando identificas al enemigo, sabes de dónde proviene el problema o quién está creando el problema. Entonces, nosotros como mediadores vamos a vamos a centrarnos en eso para solucionar eso y sacar ese como conflicto que se tienen entre ellos para buscar la solución. Utilizando cualquiera de estas técnicas, nosotros podemos manejar los conflictos intergrupales. En la vida siempre vamos a tener conflictos, pero nosotros como trabajadores sociales tenemos que buscar la manera de evitar en una cantidad menor esos conflictos. Siempre nos vamos a enfrentar a eso,
Pero con estas técnicas nosotros debemos aprender a evadir eso. Por ahora, esa es toda mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y de mucho provecho. Quedo atenta a cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan para contestarse. Gracias, Suritzel. Sí, como bien dijo nuestra expositora, vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y a ver, aquí algún compañero que quiera hacer una pregunta a Suritzel. Sí, buenos días. Compañera, ¿cómo podemos ser justos con todos los miembros a la hora de una decisión final? Ok, muy buena pregunta. Para ser justo en una decisión final es importante tomar la decisión y opinión que todos los miembros del grupo tengan. Así todos vamos a estar centrados en que eso fue lo que queremos gracias a la encuesta que se hicieron para saber qué es lo que le beneficia o qué rol puede cumplir en esa decisión final. Y así va a ser justa y todos se van a sentir a gusto con eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenos días, excelente posición por parte de los expositores. Mi pregunta a la señorita Suyixel es la siguiente. ¿Qué técnica usted recomienda para seguir evitando la raíz de los conflictos? Muy buena pregunta, porque para evitar esto son muy necesarias las reuniones, porque en las reuniones se llega al consenso de qué es lo que está afectando a cada miembro del grupo, o sea, que no le permite que se pueda, que crece como ese match en que tú dices algo, yo digo algo y no cuajan las cosas. Entonces, gracias a las reuniones se va a detectar de dónde viene el problema y se va a buscar la solución para que todos estemos bien y se marche al objetivo como se tenía planteado. Gracias, Suyit. Bueno, gracias a Suyitzel y a todos los compañeros que le hicieron las preguntas, y verdaderamente nos quedamos que como futuros trabajadores sociales debemos aprender a trabajar en equipo, ¿verdad? A escuchar a los demás. Y bueno, vamos a presentar entonces a nuestra compañera Alexandra Baker, que nos va a dar las palabras de cierre. Muchas gracias, Janet. Buenos días a todos. Buenos días, soy Alexandra Baker. Y en nombre de los grupos AA 2019, sabatino y nocturno de la carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano, les agradezco por su amable participación, en especial a los expositores por tan grandioso e invaluable esfuerzo que han hecho el día de hoy, la mañana de hoy. A la licenciada Gil Manuel por apoyarnos incondicionalmente con sus vastas experiencias y conocimientos, motivándonos a ser mejores estudiantes para que logremos desempeñar nuestros conocimientos en esta loable carrera y aspiremos a ser grandes profesionales para marcar una diferencia al ejercer como trabajadores sociales de manera sensible y empática con quienes nos necesiten. Muchas gracias por su valiosa atención y me despido con la siguiente frase del escritor Gabriel García Márquez. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo recuerda para contarla.